Bien, programación orientada a objetos en PHP. Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, normalmente nos hablan sobre clases, objetos, atributos, métodos, etcétera de cosas. Muy bien, trataré de en este video explicar estos conceptos que deben entenderlos de forma clara y precisa para que podamos trabajar y empezar con los ejercicios que vayamos a realizar. La programación orientada a objetos es el paradigma más codiciado de todos los programadores. Desde mi punto de vista, yo creo que un programador que no sabe programar en objetos o orientado a objetos no es un programador, simplemente es un practicante o un aprendiz que quizás va en rumbo de ello. ¿Qué es un objeto? Un objeto es cualquier cosa de la que podamos definir sus propiedades y comportamientos o utilización. En otras palabras, es absolutamente todo lo que te rodea, sea físico o sea abstracto, y no tiene limitaciones como por ejemplo, yo te digo, señálame un objeto, me señalarías cualquier cosa menos un familiar, un amigo, tu hermana o un perro o cualquier animal. Sin embargo, cuando nosotros estamos programando, podemos llamar un objeto a una persona específica, podemos llamar un objeto a un animal, podemos llamar un objeto a un botón, podemos llamar objeto a una ventana dentro de nuestro explorador, etcétera. Así que nuestro concepto de objeto en programación en PHP tiene que cambiar rotundamente. En realidad, tiene que cambiar para cualquier lenguaje. Muy bien, un objeto. En este caso estamos viendo tres objetos: perro, gato y cocodrilo. Estos tres objetos tienen ciertas características y tienen ciertas propiedades. Vamos a, vamos a detallar qué es una característica. Una característica es algo común o específico sobre algo. En este caso sobre un objeto. Por ejemplo, una característica de un perro puede ser que tiene un nombre, que es de una raza, que tiene un sexo, que tiene una fecha de nacimiento, etcétera. Al igual que con un gato y con un cocodrilo. Tú, por ejemplo, tienes una edad, tienes un sexo, tienes un color de ojos, un color de piel, un color de cabello, tienes una nacionalidad, etcétera. Esas vendrían a ser tus propiedades. Si nos hemos dado cuenta, las propiedades son atributos que tiene un objeto. Muy bien. ¿Y qué son comportamientos? Los comportamientos son aquellas actividades o aquellas funciones que puede hacer un objeto. Por ejemplo, tú puedes correr, puedes saltar, puedes dormir, puedes hablar, puedes pensar, etcétera de cosas. Un perro puede ladrar, puede comer, puede correr, etcétera. Al igual que un gato y un cocodrilo. Pueden ladrar, bueno, el gato no puede ladrar, ni el cocodrilo tampoco, pero pueden comer, pueden dormir, etcétera. Hasta pueden morder. Bien. En otras palabras, podríamos decir que un método es un comportamiento y un comportamiento es un método. Así que cuando nosotros hagamos referencia a un comportamiento, estaremos haciendo referencia en programación a un método. Bien, avancemos. Una clase son características y comportamientos de los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Si nos damos cuenta en nuestro ejemplo pasado, tenemos un perro, un gato y un cocodrilo y estos pertenecen a la clase animal. En otras palabras, una clase tiene características y tiene propiedades, tiene comportamientos y tiene atributos. El acceso a estas clases pueden ser restringidas de forma pública, protegida y privada. Esto lo entenderemos mejor cuando estemos en los ejemplos, sin embargo daré una breve descripción. Cuando hablamos de una clase que es pública, es una clase que puede ser utilizada en todo nuestro proyecto, en todo nuestro script. Cuando hablamos de una clase que es protegida, estamos hablando de una clase que solo puede ser utilizada entre otras clases que heredan de ella. Y cuando hablamos de una clase que es privada, es una clase que solo puede ser utilizada dentro de esa clase. Por ejemplo, Juan, María, Marta y Carlos vienen de la clase personas. Perro, gato, koala vienen de la clase animales. Si te digo regla, lapicero y resaltador, vienen de la clase útiles.
microondas, frigider y olla arrocera vienen de la clase electrodomésticos. Si nos damos cuenta, las clases son una representación de la realidad. Muy bien, ¿y qué es una propiedad? La propiedad es una nomenclatura diferente para llamar a una variable dentro de una clase. Cuando hablamos de propiedades, estamos hablando, se podría decir, de variables. Pero en objetos se llama propiedades. Estas propiedades tienen, al igual que las clases, una restricción para ser públicas, para ser protegidas o para ser privadas. Los métodos de la misma forma. Bien, veamos cómo se escribe una clase en PHP. Tenemos la palabra reservada class y tenemos el nombre de nuestra clase, que en este caso vendría a ser persona. Vemos que en esta clase recibe propiedades y recibe métodos. Recordemos que nuestra clase puede ser pública, privada o protegida. Nuestras propiedades del mismo modo y los métodos igual. Algo que me faltaba resaltar es que los métodos en realidad son funciones si es que lo vemos desde el lado de la programación estructurada. Bien, vemos aquí la instanciación de un objeto en PHP. Tenemos el signo de dólar de nuestro objeto se llama perro y tenemos la palabra reservada new y estamos haciendo una instanciación a nuestra clase animal. Esta es la forma como se instancia una clase. Cuando nosotros escuchemos la palabra instancia una clase, estamos diciendo crea un objeto de una determinada clase. Muy bien, yo creo que hasta aquí tenemos los conceptos básicos sobre programación orientada a objetos y considero que los conceptos que aún faltan aclarar y los conceptos que aún faltan por explicar lo podremos hacer ya en los ejercicios. Gracias.